El Señor esté con todos ustedes. Anuncio del mensaje de la salvación según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto los perseguirán y los apresarán. Los llevarán a tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Guárdense bien, grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Acomodaos. Es curioso cómo este lenguaje de literatura apocalíptica le estamos escuchando en estos días, porque el tiempo ordinario que vestimos de color verde son 34 semanas. De esas 34 semanas, esta es la número 33. Quiere decir que nos queda solamente una semana, la 34, si Dios quiere, el próximo domingo. Con esa semana 34 celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Y con esa fiesta
terminamos el año litúrgico, el ciclo litúrgico. Terminamos el año en la iglesia para dar pie, si Dios lo permite, de hoy en 15 días, al primer domingo del Adviento, que ya estaremos estrenando un año nuevo en la iglesia, con el primer domingo del Adviento. Pero cuando ya se va acercando ya el final del tiempo litúrgico, es entonces cuando escuchamos este tipo de lecturas de la literatura apocalíptica. Es decir, que ya nos está tratando sobre el fin del mundo, sobre los últimos tiempos. Y por eso escuchamos toda esta remembranza de acontecimientos terribles, atroces. Ya desde la primera lectura tomada del profeta Malaquías, escuchamos todo ese tipo de catástrofes, de desgracias, de tragedias. Y lo mismo retoma Jesús en el Evangelio. Pero este tipo de tema o de textos apocalípticos no nos deben de amedrentar, de asustar. No debemos llenarnos de terror, ¿no? ¿Por qué? Dice Jesús. Porque esas cosas, guerras, divisiones, tragedias, catástrofes, tiene que suceder. Pero no es el fin todavía. Esos son acontecimientos que deben acontecer, suceder como consecuencias de la evolución, de la creación del mundo. Llevamos 3.8 millones de años en que el mundo se va regenerando, se va haciendo, se va constituyendo, y todavía no termina su fase final. Por eso los temblores, los maremotos, pues se debe al ajuste de las placas que están sosteniendo nuestro sistema terrenal, nuestro terreno, nuestra tierra, nuestros continentes. Son consecuencias. Las guerras, las divisiones, son consecuencias de nuestras malas acciones de los seres humanos. La contaminación de los mares, la contaminación del sistema de respiración, cómo vamos contaminando nosotros nuestro mismo aire que respiramos, contaminamos con la basura que arrojamos, contaminamos los mantos acuíferos de donde nos alimentamos para nuestra sed, nuestros alimentos. Las guerras, la consecuencia de la avaricia, del poder, de la codicia del ser humano, pero son consecuencias. Jesús dice, esas no son las señales del fin del mundo. ¿Cuándo y dónde va a acontecer? Jesús nos responde.
Jesús nos responde porque cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra existencia personal, cada uno de nosotros. Y entonces, ¿a dónde nos invita, a dónde nos lleva este tipo de textos que hoy hemos escuchado ya casi al finalizar el año litúrgico? Muy interesante, porque fíjense, muchas veces uno cree que las guerras son nuestro mayor enemigo. No, uno cree que la violencia, la falta de seguridad, el grado de criminalidad que estamos viviendo en nuestra ciudad es nuestro peor enemigo, el coco. No. Uno cree que nuestro vecino, mal vecino, es nuestro enemigo mayor. No. Uno cree que con quien duerme es su mayor enemigo. Tampoco. O que su papá, su mamá o sus hijos, su pareja son nuestro enemigo mayor. No. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? El temor, el miedo. Todos tenemos miedo a algo o a alguien. Ese es el mayor grado de dificultad que tenemos los seres humanos, nuestros miedos. Y entonces vamos viendo unos puntitos que nos pueden ayudar para reconocer, para enfrentar, para trabajar y superar esos miedos que vamos cada quien teniendo. Cada quien tiene sus propios o su propio miedo. Al menos un miedo hemos de tener todos en la vida. Primera invitación o primer detalle para que trabajemos sobre nuestro miedo es que debemos de tomar conciencia de nuestro miedo. Tomar conciencia. Porque muchas veces vivimos miedos como encallecidos. Ya son callos que están ahí en nuestro interior. Hemos aprendido a vivir desde pequeños con ese o con esos miedos y los vivimos inconscientemente. Y cuando uno vive un miedo inconsciente, uno le da poder a ese miedo y lo agiganta, lo agranda, lo magnifica, le da poder en la mente, en su corazón. Por ejemplo, un miedo no consciente puede ser a la oscuridad, porque uno cree, presiente que en la oscuridad ahí va a aparecer el mal, el daño. Cuando uno tiene miedo y que por la noche tiene que salir, por ejemplo en los ranchos o aquí en la misma ciudad, tiene uno que salir de casa al patio oscuro, uno ya sale con ese temor inconsciente y entonces ve que se mueve por ahí un fantasma enorme que le hace ay, hijo. Es un medio inconsciente. Pero si uno lo hace consciente, decir, que la fregada, pues
¿Por qué tengo que tener miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es a lo que yo le temo? Y entonces se llena uno de valor y sale y enfrenta a ese fantasma que me está aleteando y diciendo y me doy cuenta que es una toalla que está tendida ahí en el tendedero. Inconscientemente yo le doy forma, yo le doy cuerpo. Inconscientemente eso se apodera de mí, de mi fuerza, de mi voluntad. Pero si yo lo hago consciente, decir, no hay por qué tener miedo, yo desarmo ese miedo que hay en mí. Por eso la primera invitación es a hacer consciente ese miedo, cualquiera que sea, alguna cosa o alguna persona. El segundo, se pegó esta cosa aquí. La segunda invitación es a no vivir el miedo solos. No vivir el miedo solos. ¿De qué se trata esto? De que nos hagamos una red de apoyo. Es decir, que yo busque un apoyo, una ayuda, un familiar, un amigo, una amiga, un sacerdote, algún psicólogo, que yo busque un apoyo, que yo tenga una red de apoyos. No debo vivir mi miedo solo. Eso tengo que aprender a compartirlo. El tercero, a aprender a verbalizar el miedo. Lo primero es hacerlo consciente. Segundo, hacerme una red de apoyo. Y tercero, verbalizar el miedo, es decir, platicarlo, externarlo, compartirlo en esa red de apoyo. Porque cuando uno aprende verdaderamente a compartir, muchas veces uno se calla por vergüenza. Si yo digo que le tengo miedo a la oscuridad, la gente se va a burlar de mí. Si yo digo que tengo miedo a quedarme solo, ¿qué va a decir la gente? No, nada. Hay que aprender a verbalizarlo, a compartirlo, a hablarlo, porque en la medida en que yo aprendo de veras a concretizarlo, en esa medida yo lo voy venciendo, me voy liberando de esa atadura a ese miedo. El cuarto, lo que no se enfrenta no puede sanarse. Lo que no se enfrenta no lo podemos superar. Es decir, si yo le tengo miedo a las alturas, mi reto es ponerme en una parte alta en la orilla para vencer ese miedo. Si yo le tengo miedo a la claustrofobia, a estar encerrado, pues a enfrentar ese temor, a enfrentarlo. No vamos a poder liberarnos de él si no lo enfrentamos. Quinto, muchas veces
el miedo nos lleva a asumir castigos, autocastigos, culpas. Creer que este miedo es por mi culpa. Y entonces yo trato de lastimarme, flagelarme. ¿Cómo? Si yo le tengo miedo, por ejemplo, a la multitud, yo me privo de fiestas, me privo de reuniones, me privo de momentos felices, pero yo me estoy autocastigando, yo me estoy culpando y no puedo realmente encontrar la realización plena de mi ser. Y entonces, cuando uno lo verbaliza, lo comparte, uno aprende a no sentirse culpable, ni autoflagelarse, autocastigarse. Hay personas que se han acercado a mí, temblorosas, nerviosas, a decirme que me tienen miedo a esta virruña de padre. Padre, es que usted me da miedo. ¡Ay! Y entonces, pues ya con esa chascarrillo y con esa manera de la persona con nervios que se acerca y la asusto, santo remedio, santo remedio. Tenemos que enfrentar el miedo, enfrentarlo. Y hacia allá nos lleva el sexto punto: a aprender a burlarnos del miedo, a burlarnos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le tengo miedo a enfermarme, no le sacatee. ¿Verdad? Si llega la enfermedad, un día tiene que llegar la salud. Y si no llega la salud, pues tiene que llegar la muerte. Pero fíjense lo que dice Jesús: todo se acaba, todo. El mundo, el universo, el sol, todo se va a acabar. Que no se acabe el sol, ¿qué no nos vamos a acabar nosotros? Y entonces aprender a burlarnos de nuestro propio miedo, a reírnos de nosotros mismos. Por ejemplo, si le tiene miedo a la enfermedad, bendita la enfermedad, porque muchas veces nos llega un mal y ese mal nos trae muchos bienes, nos trae otras saludes. Por ejemplo, si a mí me diagnostican cáncer de huesos, porque es el más doloroso, dicen, Dios nos libre. Me diagnostican cáncer. Esa enfermedad no es la desgracia. Puede ser una bendición, un beneficio para mí, porque me va a sanar otras cosas. ¿Qué me va a sanar? Tal vez la soberbia. Soy muy soberbio, soy altanero, soy orgulloso, soy autosuficiente, soy pedante, soy humillante, pisoteo, denigro, ofendo, agredo. Y a lo mejor esa enfermedad de cáncer me va a llevar a sanar esas heridas que yo tengo en mi interior. Bendita la enfermedad. Así es que si le tiene miedo a la enfermedad, búrlese de la enfermedad. Si le tiene miedo a su compañero de trabajo porque le quiere ganar el puesto, búrlese de su compañero.
Si le tiene miedo a su jefe porque está buscando la oportunidad para dejarlo sin empleo, búrlese de su jefe. Si le tiene miedo a su pareja porque lo tiene dominado, búrlese de su pareja. Son los miedos que tenemos que asumir. Eso es lo que nos va a ir liberando. Y el último puntito, no menos importante, el más hermoso de todos, es que a pesar de nuestra fragilidad o nuestras capacidades, siempre hay algo mucho mayor, mucho más grande, que es Dios, que supera todas mis capacidades, mis indigencias. Oiga, porque si usted es una persona capaz, tiene dones, tiene talentos, tiene virtudes, tiene cualidades, tiene oportunidades, pero tiene miedo, no es nada, no es nadie usted si tiene miedo. Si usted quita el miedo, entonces podrá ejecutar todas esas cosas buenas que Dios ha depositado en usted, sus cualidades, sus dones, sus talentos. Muchas veces uno tiene temor a enfrentar algo y lo manifiesta a través de la vergüenza. Es que uno es muy vergonzoso, es que dile tú, ándale tú, dile que no, usted ándele, échele ganas. Usted tiene valores, usted tiene virtudes, usted tiene cualidades. Dios las ha puesto en usted, utilícelas, ríase, búrlese de su miedo, enfrente lo que más trabajo le cueste, así sea su pareja, así sea su mismo hijo. Hay papás, varones, que le tienen miedo a enfrentar a su hijo, porque el hijo está estudiado, tiene muchos conocimientos y es muy prepotente, y el papá le tiene miedo. Oiga, no. Pues de esta manera, lo que Jesús nos presenta en el Santo Evangelio es que todas estas cosas terribles, atroces, que han sucedido, que están sucediendo y que seguirán sucediendo, no son la señal del fin. Eso tiene que suceder. A fin de cuentas, dice Jesús, todo se acabará, le dice a los judíos. Este templo tan hermoso y maravilloso que ustedes están contemplando, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Eso lo predijo Jesús. Y en el año 70, téngale, destruyen el templo de Jerusalén. Y los judíos creían que destruyendo o acabándose el templo de Jerusalén, se iban a acabar los judíos, se iba a acabar el judaísmo. Pues fíjese que no, eso todavía sigue. Lo que Jesús predijo, eso ya aconteció. Los terremotos, las epidemias, las guerras, las divisiones han sucedido, siguen sucediendo y van a seguir sucediendo todavía más adelante. Pero no son castigo de Dios. No es el querer, la voluntad de Dios. Dios lo permite por el albedrío en el que nos ha creado. Pero somos nosotros los insolentes que con nuestras irresponsabilidades vamos realizando acciones que traen después consecuencias muy nefastas para todos. ¿De dónde ha surgido toda esta violencia que vemos en nuestras calles? Todo ese peligro, toda esa inseguridad de nuestra sociedad, de nuestras calles, de nuestras familias. ¿De dónde ha salido? De nuestros hogares, de nuestros hogares. Cuando la mamá vio al hijo pequeño hablando palabrotas y le aplaudió,
no lo frenó, le aplaudió, lo felicitó. Y a mí me ha tocado estas orejas que se van a comer los gusanos, me ha tocado escuchar un niñito que le dice a su tía, le dice, Pichi. Ay, mijo, qué bonito, vuélvale a decir, mijo, vuélvale a decir. Ahí empieza. Ese es el primer eslabón de una larga cadena interminable de problemas. Ese. O otra también que le decía, mira, mijo, ahí está tu tía, saluda a tu tía, mijo. Como la criatura estaba enojado con la tía porque la tía lo había regañado, mi hijo, saluda a tu tía. ¿Qué huele, cabrona? Oiga. Mira, esos son ahora los delincuentes que están en nuestras calles. Esos son los que nosotros forjamos en nuestro propio hogar. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? Si esa es la obra de sus manos. ¿A qué le tiene miedo? Si no lo paró cuando debía, ahorita no se queje, no se queje. No es el fin del mundo. Todos estos acontecimientos nos están invitando a que pongamos los pies en la tierra, que nos pongamos las pilas, a que veamos la vida con mucha más entereza y mayor responsabilidad, a que entendamos que si no nos apartamos del pecado, triste es nuestra calavera. Porque el mundo no se va a acabar por lo pronto de buenas a primeras de la noche a la mañana. Se va acabando en cada uno de nosotros cuando vamos chupando faros. El que fallece, el que se muere, se le acabó el corrido. Le llegó el fin. Y nadie tenemos segura la siguiente hora, nadie, ni ustedes ni yo, nadie. Por eso que pues hay que ponernos en paz con Dios nuestro Señor. Hay que entender cuál es mi participación en toda esta obra tan terrible, tan atroz, en la que yo he formado parte a través de mis malas acciones para que tengamos estas consecuencias tan nefastas. Entonces, bendita la palabra de Dios que hemos escuchado, porque ella nos tiene que llevar no a amedrentarnos, no a que estemos asustados siempre, amenazados con estas situaciones tan feas, tan terribles, no, porque Dios no quiere mantenernos a raya con estas historietas apocalípticas, no es la idea de Dios. Él nos ama y por amor se abre su corazón de capa y nos muestra su honestidad, su fidelidad, su amor por nosotros y nos dice, miren todo esto que ven, cuidado, cuidado, cuidado. Apártese, aléjese del mal, del peligro, del pecado. Póngase las pilas, ya tiene edad. Take it easy, please. Ya, apacíguese, dice Jesús. Pues que Él nos conceda a todos esa luz bendita de su gracia y su sabiduría para que cada quien, verá, sin repeler, sin escandalizarnos de este lenguaje apocalíptico, alabemos y glorifiquemos a Dios, porque Él lo que quiere es lo mejor para nosotros, para que no suframos las terribles consecuencias de ir al castigo eterno, sino que nos ofrece la oferta, nos presenta la oferta de la salvación. El que persevere lo alcanzará. Que así sea. Creo